Esa mañana olía a café quemado. Yo siempre dejo la cafetera encendida de más cuando no puedo dormir, y esa noche no había pegado el ojo desde las 2. Me había quedado sentada en la silla de la cocina, con las manos encima de la mesa, mirando la llama azul del piloto de la estufa como si tuviera alguna respuesta guardada. Mi casa en Torreón tiene paredes gruesas de adobe que retienen el fresco de la noche hasta bien entrada la mañana, y yo estaba envuelta en mi rebozo de lana gris, el que tejió mi mamá hace tanto tiempo que ya no me atrevo a lavarlo por miedo a que se deshaga. Entonces llegaron los golpes. No eran golpes normales, eran los golpes de alguien que tiene miedo de que no abran. Rápidos, desesperados, sin ritmo. Me levanté tan rápido que tiré la silla y no me paré a levantarla. Caminé por el pasillo a oscuras porque me sé cada centímetro de esta casa desde hace 43 años. Y cuando jalé el cerrojo y abrí la puerta, el frío de la madrugada me golpeó la cara al mismo tiempo que la vi. Verónica, mi hija, mi única hija. Estaba de pie en el umbral con una chaqueta de hombre que no era suya, tiritando de una manera que no era solo de frío. Sus ojos miraban hacia la calle antes de entrar. Una vez, 2 veces, como si estuviera contando los segundos disponibles antes de que algo la alcanzara. Y en su cuello, bajo la luz amarillenta del foco de la entrada, vi las marcas. Paré de respirar. No eran moretones de caída, eran marcas de dedos, 4 de un lado, 1 del otro. Alguien había puesto las manos alrededor del cuello de mi hija con suficiente fuerza para dejar su huella grabada en su piel como una firma. Intenté abrazarla y se apartó. No con enojo, con miedo, como si cualquier contacto fuera a romperla. Antes de seguir, quiero pausar aquí, porque necesito saber que no estoy sola contándoles esto. Dígame en los comentarios desde qué ciudad está escuchando esta historia, qué estado, qué hora es donde usted está ahorita. ¿Es de madrugada? ¿No puede dormir? Yo entiendo eso más de lo que cree. Y si esta historia le está llegando al pecho, déjeme un like para que yo sepa que está ahí. Suscríbase si todavía no lo ha hecho, porque aquí hay una historia nueva cada día, y quizás la de mañana sea la que alguien que usted quiere necesita escuchar. Ándale, sígame. La metí adentro rápido y cerré con llave. Puse el pasador también, el de arriba que casi nunca uso. Encendí la luz de la cocina y la vi completa por primera vez, y se me fue el alma a los pies. La chaqueta que traía puesta no era de ella, era de hombre, azul marino, talla grande, con un bordado pequeño en el pecho que no alcancé a leer bien. Sus pantalones tenían tierra en las rodillas. Sus zapatos estaban mojados, como si hubiera caminado por el canal del parque, que a esas horas tiene el pasto lleno de rocío. Le calenté el café que quedaba, aunque ya sabía que estaba feo, y le puse azúcar de más porque así le gusta desde niña. Le puse enfrente el pocillo y me senté a su lado sin hablar. Ella no lloraba todavía. Estaba en esa fase antes del llanto donde el cuerpo no sabe qué hacer con lo que pasó, donde todo se ve como a través de un vidrio empañado. Me tomó 15 minutos de silencio. Y entonces habló. Habló de deudas que yo no sabía que existían, de un modo de vida que se había construido sobre apuestas, y de cómo las apuestas se habían vuelto deudas, y de cómo las deudas se habían vuelto algo que ella no podía pagar sola. Me habló del hombre que vivía con ella, Rodrigo Armenta Salcedo, al que yo había conocido 4 años atrás como un joven trabajador de 32 años que reparaba aires acondicionados y que venía a comer los domingos con una bolsa de pan dulce y una sonrisa fácil. Me dijo que ese hombre, en algún punto que ella no supo identificar con precisión, había comenzado a tratarla no como a su pareja, sino como a un recurso. Me dijo que esa noche Rodrigo la había llevado a una casa que ella no conocía en la colonia Ampliación Las Granjas, y que la había dejado ahí con instrucciones que le hicieron comprender que la deuda no era de dinero, sino de ella misma. Me dijo que había un hombre en esa casa, que había fingido desmayarse para que todo terminara. Y cuando me dijo eso, sentí algo en el pecho que no era dolor, sino un desplome, como si el piso de mi cocina hubiera cedido y yo estuviera cayendo hacia un lugar sin nombre. Yo tengo 74 años. He visto cosas.
He vivido en este país que a veces ama a sus mujeres y a veces les hace cosas que no tienen nombre decente. Trabajé 28 años como enfermera en el Centro de Salud número 4 del sector norte de Torreón, y en esos 28 años aprendí a leer los cuerpos como si fueran textos. Sé que tiene una fractura antigua que no fue atendida. Sé que tiene un hueso que se rompió y se curó torcido porque la mujer no fue al médico por miedo a las preguntas. Sé distinguir el moretón de caída del moretón de mano. Esa experiencia no me la regalaron. Me costó décadas de ver, de escuchar, de documentar en silencio, de llenar formatos y de acostar a casa el peso de lo que no podía cambiar. Y esa misma experiencia fue la que esa madrugada me gritó que lo peor todavía no había llegado. Verónica terminó el café y metió la mano en la bolsa de la chaqueta. Sacó algo doblado en una bolsa de plástico transparente, de esas que se usan para sándwiches, y lo puso sobre la mesa entre los dos pocillos. Era una prenda. Una camiseta interior de hombre, blanca, de algodón, doblada con cuidado como si hubiera querido preservarla, como si hubiera entendido instintivamente que era evidencia antes de tener las palabras para llamarla así. Dijo que tenía ADN, que lo había tomado de la habitación de aquella casa antes de salir corriendo, y que cuando yo supiera a quién pertenecía realmente esa prenda, entendería todo. No solo esa noche, todo. Y entonces pronunció un nombre que yo conocía, un nombre que había dicho en mi propia mesa, que había dormido bajo mi techo, que me había llamado señora Consuelo con esa voz modulada que ahora, al repasar cada interacción con la memoria encendida, me parecía el ensayo de alguien que siempre supo que estaba actuando. No voy a decir ese nombre todavía, porque hay cosas que necesitan su tiempo para decirse bien. Me levanté y fui al cuarto de servicio donde tengo el botiquín grande, el que armé durante mis años de enfermera, y que nunca he podido desmantelar del todo, porque no sé vivir sin gasas y sin alcohol y sin las cosas que sirven para curar. Tomé guantes de látex, saqué una bolsa Ziploc más grande y guardé adentro la bolsa con la camiseta sin tocarla directamente. Luego busqué mi cuaderno de pasta dura azul, el que uso para anotar las citas médicas y los gastos del mes, y en la primera hoja disponible escribí la fecha, la hora y las palabras que Verónica me había dicho con sus palabras exactas, entre comillas, letra por letra. Eso también lo aprendí en el centro de salud. Documentar en el momento, no confiar en la memoria. La memoria edita, la letra escrita, no. Verónica me miró hacer todo eso desde la mesa con una expresión que no sé describir bien. Era como alivio y como vergüenza mezclados en partes iguales. Y me dijo que no entendía cómo yo podía estar tan tranquila. Yo le dije que no estaba tranquila, que lo que estaba era entrenada, y que había una diferencia muy grande entre las dos cosas. La llevé al cuarto de huéspedes, el que fue de ella hasta que se fue a vivir con Rodrigo hace 3 años, y que yo sigo llamando el cuarto de Verónica, aunque ya no duerma ahí. Le di calcetines limpios y una de mis blusas de franela, y le dije que durmiera, que mañana íbamos a pensar con claridad, que nada bueno se decide a las 3 de la madrugada. Ella se acostó. Yo volví a la cocina. La camiseta en su bolsa doble estaba sobre la mesa. Yo me senté frente a ella como si fuera un animal que podría moverse si apartaba los ojos, y comencé a pensar. Mi nombre es Consuelo Ibarra Villanueva, viuda de Treviño. Nací en Parras de la Fuente, Coahuila, un 15 de marzo de 1950, y llegué a Torreón a los 19 años siguiendo a un hombre que resultó ser mejor de lo que prometía, cosa que no pasa tan seguido como uno quisiera. Mi esposo Ernesto murió hace 11 años de un infarto que le agarró mientras arreglaba el techo de la cochera, y desde entonces vivo sola en esta casa que olió a él durante mucho tiempo y que ahora huele a mí, a café, a plantas de geranio y a la vela de Guadalupe que enciendo cada viernes. Tengo una hija, solo una, Verónica Treviño Ibarra, 41 años. Los mismos ojos verdes oscuros de su padre, pero mi terquedad y mi tendencia a querer a personas que necesitan ser rescatadas, que es la herencia más complicada que le dejé sin querer.
La quise desde el primer segundo que la vi. La quise de esa manera que no se explica sino que se carga en el pecho como un órgano adicional, como un segundo corazón que late al mismo tiempo que el primero, pero con otro nombre. La quise a través de sus errores y de sus malas decisiones y de las veces que me dijo cosas que dolieron. La quise cuando se fue a vivir con Rodrigo, aunque yo tuviera algo en el estómago que no sabía nombrar todavía. Ese algo en el estómago, eso que no supe nombrar. Ahora, sentada en mi cocina a las 3:30 de la mañana, con una bolsa de evidencia sobre la mesa, empezaba a entender que ese algo había tenido nombre todo el tiempo, que yo había elegido no buscarlo. Hay algo que necesito contarles antes de seguir, algo que no le he dicho a casi nadie. Cuando yo tenía 32 años, una vecina mía llamada Esperanza Gutiérrez llegó a mi puerta en condiciones parecidas a las de Verónica esa noche. Golpes desesperados, cara deshecha, marcas que no eran de caída. Y yo, que ya trabajaba en el centro de salud y que ya sabía leer los cuerpos, la recibí, la escuché y luego la acompañé a hablar con su familia. Su familia no le creyó. Su familia me miró a mí con sospecha, como si yo hubiera puesto ideas en la cabeza de Esperanza. Y yo, que tenía 32 años y un esposo y una hija pequeña y miedo a meterme en lo que no me llamaban, me retiré. Me hice a un lado. Le dije a Esperanza que lo sentía mucho. Esperanza regresó con ese hombre. 2 años después murió en el Hospital General de una hemorragia interna. Dijeron que se había caído por las escaleras. Yo no me he olvidado de Esperanza Gutiérrez desde entonces. No me he olvidado de su cara cuando me retiré. No me he olvidado de lo que significa hacerse a un lado. Esa madrugada, mirando la bolsa sobre mi mesa, me dije, esta vez no. Esta vez no me hago a un lado. Verónica no tardaría en dormir. Yo tampoco dormiría esa noche. Pero había cosas que podía hacer con las horas antes del amanecer que no requerían cerrar los ojos. Podía escribir, podía recordar, podía comenzar a armar en la mente el mapa de lo que sabía y de lo que no sabía todavía. Rodrigo Armenta Salcedo, 36 años ahora, originario de Gómez Palacio, Durango, aunque llevaba más de una década viviendo en Torreón. Técnico en refrigeración y climatización con su propio negocio pequeño que se llamaba Frío Norte y que tenía 2 empleados jóvenes y una camioneta blanca con el logotipo azul impreso en las puertas. Vino a mi mesa por primera vez hace 4 años con pan de la panadería La Colmena, que es la panadería donde yo siempre he comprado, y eso me pareció un detalle bonito, que hubiera preguntado dónde compraba yo el pan en lugar de traer cualquier cosa. Ahora pienso que preguntó más de lo que yo noté en su momento. Era simpático. No de esa manera que se impone, sino de esa manera tranquila que no pide atención pero la recibe. Hablaba despacio, escuchaba. Recordaba cosas que uno decía de pasada, como que a Verónica le gustaba el mango con chile o que yo tenía el hombro derecho dañado desde una caída en el centro de salud. La siguiente vez que vino, trajo una crema de árnica. «Para el hombro, señora Consuelo», me dijo, por si acaso. Yo pensé que era un buen hombre. Yo pensé que Verónica había tenido suerte. Qué equivocada estaba. Qué completamente equivocada. El reloj de pared de la cocina marcó las 4 de la mañana con su campanita metálica de siempre. El café ya estaba frío e irreparable. Afuera empezaban los primeros perros del barrio, los que ladran al turno de la panadería que pasa a esa hora a dejar el pan del día. Y yo seguía sentada, con mi cuaderno de pasta dura, escribiendo todo lo que Verónica me había dicho, todo lo que recordaba de Rodrigo desde el principio, todo lo que mi memoria guardaba sin haberlo registrado conscientemente como sospecha. Porque así funciona esto. Quiero que lo entiendan. El instinto no llega como una alarma que suena de golpe. Llega como una acumulación de cosas pequeñas que en su momento tuvieron otra explicación. La vez que Rodrigo contestó el teléfono de Verónica cuando ella estaba en el baño y dijo que ya no podía hablar. La vez que Verónica canceló la comida del domingo por 3ª semana seguida
y cuando le pregunté por qué me dijo que habían quedado con unos amigos, pero no me dijo quiénes. La vez que vine de sorpresa a dejarles un guiso, y Rodrigo abrió la puerta antes de que yo tocara, como si ya supiera que iba a llegar, y me dijo con mucha amabilidad que Verónica estaba descansando y que mejor le dejaba la comida a él. Cada una de esas cosas tuvo su explicación individual. Juntas formaban algo que ahora veía con una claridad que dolía. Me prometí a mí misma, frente al reloj que marcaba las 4:15 de esa madrugada, que no iba a apartar los ojos, que esta vez no me iba a retirar, que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos, aunque me costara lo que me costara. No sabía todavía cuánto iba a costarme, pero aunque lo hubiera sabido, creo que lo habría decidido igual. Verónica durmió hasta las 10 de la mañana. Yo no dormí nada. A las 6 me levanté a regar las macetas del patio porque las plantas no entienden de crisis y necesitan agua de todos modos, y mientras regaba los geranios y la mata de hierbabuena y el pequeño limonero que Ernesto plantó el año antes de morir y que sigue dando limones chuecos pero sabrosos, fui acomodando en la cabeza todo lo que tenía que hacer ese día. Cuando Verónica despertó, yo ya había hecho atole de leche con canela, que es lo que le gusta a ella desde niña cuando está enferma o triste, y había calentado tortillas de harina que guardé en el repasador de tela bordado que me regaló mi comadre Refugio en mis últimas Navidades. Se sentó a la mesa con cara de no saber dónde estaba por un segundo, y luego lo recordó todo, y la vi endurecerse de una manera que me partió el corazón, porque esa manera de ponerse dura por dentro, cuando el cuerpo entiende que no puede darse el lujo de derrumbarse. Eso también lo había visto en el centro de salud. Lo había visto muchas veces, siempre en mujeres. Le puse el atole enfrente sin decir nada y me senté a su lado. Comimos juntas en silencio durante un rato. Luego le pregunté qué quería hacer. Me miró con esa cara que hacen los hijos cuando no entienden que la pregunta es seria, como si esperara que yo ya tuviera la respuesta y solo estuviera esperando que ella la adivinara. Le dije que no, que yo tenía ideas, pero que primero necesitaba saber qué quería ella, que era su vida y su decisión, y que yo iba a apoyar lo que decidiera, pero que no iba a empujar nada sin su permiso. Eso la tomó por sorpresa. Creo que esperaba que yo me pusiera a dar órdenes. Estuvo callada casi 5 minutos enteros, revolviendo el atole sin tomar. Luego me dijo que tenía miedo, que Rodrigo conocía gente, que sabía cosas sobre ella que podía usar, que si ella hablaba, él la iba a destruir antes de que nadie le creyera a ella. Le dije que sí, que eso era probable, y que también era probable que si no hablaba, la siguiente vez fuera peor. Me miró como si yo le hubiera dicho algo cruel. Y lo entiendo. No es cruel, es la verdad. Pero la verdad a veces se siente como una bofetada cuando uno lleva mucho tiempo protegiéndose de ella. Quiero pausar aquí un momento porque lo que voy a contarles a continuación es difícil para mí. Y antes de seguir quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez ustedes vieron a alguien que querían en una situación así? No tienen que dar nombres. Solo díganme en los comentarios si conocen esta historia desde adentro, si la han vivido cerca. Me sirve saber que no estoy hablando sola. Y si todavía no han dado like, háganlo ahorita. Y si no están suscritos, ya saben qué hacer. Aquí llega una historia nueva cada día, y cada una trae algo verdadero que vale la pena escuchar. Sigan conmigo. Para entender lo que vino después, necesitan conocer la historia completa, no solo la de esa madrugada, la historia de dónde venimos Verónica y yo, y cómo llegamos a esa cocina con una bolsa de evidencia sobre la mesa. Yo nací en Parras de la Fuente, Coahuila, en una casa de 2 cuartos con piso de tierra en los cuartos del fondo y piso de cemento en la cocina, que era la única habitación que mi papá había podido mejorar antes de que se le acabara el dinero del préstamo. Éramos 4 hijos y yo era la mayor. Mi mamá se llamaba Asunción, pero todos le decíamos Chonita, y era una mujer pequeña y seria que sabía hacer el mole más bueno del estado y que nunca, ni una sola vez, en los 16 años que viví bajo su techo, me dijo que me quería con palabras. Pero se quedaba despierta cuando yo llegaba tarde y me dejaba un plato tapado en la estufa. Esa era su manera.
No todas las personas dicen lo que sienten con la boca. Mi papá trabajaba en la fábrica textil, y los jueves cobraba, y los viernes a veces llegaba con olor a cerveza, y los sábados era el mejor hombre del mundo que te compraba elotes en el mercado. Nunca nos pegó, no a nosotros, pero había días en que la energía de la casa era como la de antes de un temblor. Esa tensión que uno aprende a leer antes de que llegue el ruido. Y en esos días yo llevaba a mis hermanos al patio o a la casa de la vecina hasta que pasaba. Eso también lo aprendí de niña, a leer la tensión antes de que hable. A los 19 me vine a Torreón con Ernesto, que era primo de mi mejor amiga Leticia y que me había cortejado con cartas durante un año porque yo no lo dejé acercarse de otra manera. Mi mamá no quería que me fuera. No porque le cayera mal Ernesto, sino porque soy la mayor y en las familias como la nuestra, la mayor no se va, la mayor se queda. Pero yo me fui igual. Y me cargué esa culpa varios años hasta que mi mamá vino a visitar y se sentó en esta misma cocina y me dijo que Ernesto era buen hombre y que ya podía estar tranquila. Eso fue lo más cerca que estuvo Chonita de decirme que lo había hecho bien. Con Ernesto formé la vida que quería. Él ponía el techo y yo ponía el tejido de adentro, que es otra manera de decir que él trabajaba en construcción y yo trabajaba en el centro de salud. Y entre los dos levantamos esta casa y criamos a Verónica con lo que teníamos y con lo que sabíamos, que nunca es todo lo que uno quisiera, pero tampoco es tan poco como a veces uno se convence de que fue. Verónica nació un 18 de septiembre de 1983. Fue parto difícil, 22 horas, y cuando la vi por primera vez, era la cosa más roja y enojada del mundo, y lloró tan fuerte que la enfermera de parto dijo que esa niña venía a mandar. Tenía razón. Desde que aprendió a caminar, Verónica se movía como si supiera perfectamente a dónde iba. Y desde que aprendió a hablar, opinaba de todo con una seguridad que a mí me llenaba de orgullo. Y a veces también me daba risa porque no siempre sabía de lo que hablaba, pero hablaba igual. Fue buena estudiante. No la mejor, pero buena. Terminó la prepa y quiso estudiar administración de empresas, y yo la apoyé aunque me costara porque Ernesto ya estaba con la espalda mal y los gastos se habían complicado. Terminó su carrera y consiguió trabajo en una empresa de logística y estuvo bien varios años. Salió con varios muchachos antes de Rodrigo. Ninguno duró más de 2 años, y yo nunca me metí porque aprendí de mi propia madre que meterse en los noviazgos de los hijos crea una deuda que no se termina de pagar. Rodrigo llegó cuando ella tenía 37 años y llevaba un tiempo sola, que a ella le pesaba más de lo que quería admitir. Lo conoció en una cena de trabajo, me dijo, que era tranquilo y que la escuchaba, que no era de los que hablan solo de sí mismos, que le traía café al escritorio cuando ella se quedaba tarde. Pequeños gestos, atención constante, saber qué pan compra la mamá de ella. Ahora que lo pienso con los ojos que tengo hoy, entiendo que todo eso fue un trabajo, no de amor, sino de instalación. La manera en que ciertos hombres construyen confianza de manera metódica, como quien instala una pieza a la vez, sabiendo exactamente cuánto tiempo necesita cada tornillo para quedar bien fijo antes de poner el siguiente. Hay un nombre para ese proceso en los libros de psicología, pero yo no lo sabía entonces. Solo sabía que me caía bien el muchacho y que mi hija se veía feliz. A los 6 meses de novios, Rodrigo se mudó al departamento de Verónica en la colonia Las Quintas. Eso me pareció rápido, pero no dije nada. A los 12 meses ya tenían cuentas bancarias compartidas. Eso también me pareció rápido. Pero Verónica era adulta y yo no era Chonita, que se metía en todo, aunque no la llamaran. El primer domingo que Verónica canceló la comida, lo tomé con calma. El segundo también. Al tercero le pregunté directamente si había pasado algo, y ella me dijo que no, que habían quedado con amigos, y cambió el tema con una habilidad que no le era natural y que yo noté, pero guardé. La primera vez que Rodrigo contestó el teléfono de ella y dijo que no podía hablar, me dije que quizás ella estaba ocupada. La segunda vez que pasó, me dije que quizás yo llamaba en mal momento. La tercera vez que pasó, dejé de llamar y empecé a mandar mensajes, y me di cuenta de que los mensajes tardaban horas en tener respuesta cuando antes Verónica me contestaba en minutos. Estas cosas por separado son nada.
juntas son un patrón. Pero uno necesita ver el patrón completo para llamarlo por su nombre. Y cuando alguien que quieres está en medio del patrón, uno no quiere ver, porque ver significa que hay un problema. Y los problemas no desaparecen solo con verlos, sino que al contrario, en cuanto los ves te tocan y ya son tuyos también. Así que yo no quise ver, y eso es algo con lo que cargo. Mientras Verónica comía el atole esa mañana, yo le pregunté cuándo había empezado a cambiar Rodrigo. No cuándo había empezado el problema, sino cuándo había empezado él a cambiar. Porque hay una diferencia. Los problemas tienen fechas específicas. Los cambios de carácter son lentos y graduales, y casi invisibles mientras están pasando. Ella pensó largo. Luego me dijo que quizás al año y medio de vivir juntos, que hubo una noche en que llegaron a casa después de una cena con unos amigos de él, y ella hizo un comentario sobre uno de esos amigos, algo sin importancia, y Rodrigo se volteó a verla con una cara que ella no le había visto antes. No de enojo, peor, de una frialdad calculada que le dijo sin palabras que había dicho algo que no debía. Esa cara, me dijo, le enseñó que había reglas que nadie le había explicado, pero que existían igual, y que desde entonces había dedicado energía a aprenderlas. Eso es lo que hace el control cuando es inteligente. No te da el reglamento por escrito, te hace aprenderlo a través del miedo de equivocarte. Y una vez que empiezas a adivinar las reglas en lugar de vivir tu propia vida, ya estás adentro del sistema de alguien más sin haber firmado nada. Le dije a Verónica que lo que me acababa de describir tenía un nombre. No se lo dije en términos clínicos, porque no era el momento para vocabulario. Solo le dije que lo que había vivido no era su culpa, que era un patrón que los especialistas reconocen, que había pasado de manera sistemática y que su instinto de esa noche, el de levantarse y venir a tocar mi puerta, ese instinto era el más sano que había tenido en mucho tiempo. Lloró entonces, de la manera que lloran las personas cuando alguien les cree. Ese llanto también lo conozco del centro de salud. Me levanté y la abracé. Esta vez no se apartó. Estuvimos así un rato, mi hija adulta llorando en mi cocina como cuando tenía 6 años y se raspaba las rodillas, y yo aguantando mis propias lágrimas porque una de las dos tenía que estar parada y esa mañana me tocaba a mí. Luego me separé y le dije que necesitábamos hablar de Rodrigo. No solo de lo que había hecho, de quién era, de la gente que rodeaba su vida, de ese nombre que ella había pronunciado la noche anterior y que yo todavía no había dicho en voz alta. Ella se puso tensa de inmediato. Le dije que entendía que tenía miedo, que el miedo era completamente válido, que ese hombre que había nombrado tenía una posición en esta ciudad y una red de relaciones que podía usarse para hacerle daño a ella, que yo lo sabía, que por eso teníamos que ser cuidadosas y metódicas y no hacer ningún movimiento sin pensar primero en las consecuencias. Y también le dije esto, y quiero que quien me está escuchando lo escuche también. El silencio no es seguro. El silencio se siente como protección, pero en realidad es la trampa más bien construida que existe. Le habían enseñado a callar. Le habían enseñado que hablar era peligroso. Pero el peligro ya estaba ahí desde antes de que hablara. La única diferencia era que en silencio ese peligro seguía teniendo todas las ventajas y ella ninguna. Verónica no dijo nada, pero me miraba diferente, como si estuviera pesando algo muy pesado en una balanza interior. Saqué mi cuaderno de pasta dura azul y lo puse sobre la mesa entre las dos. Le dije que íbamos a escribir todo: fechas, nombres, episodios, palabras exactas recordadas, todo lo que ella pudiera traer a la memoria sobre los últimos 3 años, no para que yo lo guardara como secreto, sino para que cuando llegara el momento de hablar con las personas correctas, tuviéramos algo más que la voz de una mujer asustada. Porque eso es lo que piden, no tu dolor, pruebas de tu dolor. Eso es injusto, y es la realidad. Así que documentamos. Pasamos 3 horas sentadas en esa cocina con el cuaderno abierto y el lápiz moviéndose,
Verónica hablaba y yo escribía porque a veces es más fácil decir las cosas cuando no tienes que verlas en tu propia letra. Hablamos de incidentes con nombres y fechas aproximadas. Hablamos de las amistades de Rodrigo, de sus hábitos, de sus movimientos de dinero que ella había alcanzado a ver antes de que le restringiera el acceso a la cuenta compartida. Hablamos de la noche del miércoles, 3 semanas antes, cuando llegó a casa con una botella de vino y una actitud de que todo estaba bien, y ella supo que algo había cambiado, pero no supo qué, hasta que comenzó a entender que esa botella de vino era el inicio de una negociación que nunca le preguntaron si quería participar. Y hablamos del hombre cuyo nombre seguía sin decirse en voz alta. Rodrigo lo conocía de años. Lo había mencionado ocasionalmente como un contacto de negocios, alguien con quien hacía trabajos de instalación en sus propiedades. Verónica lo había visto 2 veces en total. La primera en una cena que Rodrigo organizó en un restaurante privado en la zona centro, una cena a la que Verónica fue sin saber bien para qué era. La segunda, esa noche en la casa de la colonia Ampliación Las Granjas. Mientras Verónica me describía a ese hombre, yo sentí algo raro en la memoria. No un recuerdo claro, más bien la sensación de que algo que yo sabía y algo que ella me estaba diciendo se estaban acercando el uno al otro de una manera que todavía no entendía completamente, pero que empezaba a asustarme de una forma diferente a todo lo que había sentido esa mañana. Cerré el cuaderno. Le pregunté si podía ir a buscar algo. Fui al closet del cuarto de Ernesto, que sigo llamando el cuarto de Ernesto, aunque ya no duerma ahí nadie, y busqué en la caja de madera donde guardo los álbumes de fotos viejos y las tarjetas de presentación y las fotos sueltas que nunca terminé de pegar en ningún álbum. Busqué durante 15 minutos. Encontré lo que buscaba. Era una foto de un evento en el centro de salud. Un reconocimiento que nos hicieron a varios empleados con trayectoria larga, hace como 12 años. En la foto estábamos 3 enfermeras y 2 médicos, y el director del centro de salud de ese año, y varios funcionarios municipales que vinieron a entregar los diplomas. Yo estaba en esa foto sonriendo con mi diploma en las manos. Y a 3 personas de distancia, también sonriendo, estaba el hombre que Rodrigo le había dicho a Verónica que era un contacto de negocios. Lo había visto en esa foto cientos de veces sin que significara nada. Ahora significaba todo. Regresé a la cocina. Le enseñé la foto a Verónica sin decir nada. Ella miró. Luego me miró a mí y asintió. Había estado en un acto oficial del gobierno municipal. Tenía nombre en esta ciudad. Tenía credibilidad construida durante años. Y había usado esa credibilidad de la manera más asquerosa que existe. Me levanté y fui al fregadero y me puse a lavar los pocillos del atole, aunque no necesitaban lavarse todavía. Solo necesitaba hacer algo con las manos para no romperme. El agua fría del grifo era lo único real en ese momento. La superficie rugosa del estropajo, el olor del jabón de lavanda. Respiré. Me volví hacia Verónica y le dije 3 cosas. Primero, que le creía, completamente y sin condiciones. Segundo, que íbamos a necesitar ayuda de alguien que supiera moverse en el sistema de justicia y que iba a hacer una llamada esa tarde. Tercero, que mientras tanto, bajo ninguna circunstancia iba a regresar a esa casa ni a tener contacto con Rodrigo. Ella me dijo que tenía ropa allá, que tenía documentos, que su computadora con el trabajo del mes estaba en ese departamento. Le dije que la ropa la repondríamos, que los documentos importantes los tramitaríamos de nuevo, que el trabajo podía esperar, que ella no. Hubo un silencio largo. Y luego Verónica, mi hija de 41 años, que siempre había caminado como si supiera exactamente a dónde iba, me dijo con una voz pequeña que no había escuchado desde que tenía 12 años. «Mamá, ¿tú crees que vamos a poder salir de esto?» Le dije que sí, que no sabía exactamente cómo ni cuánto tiempo tomaría, pero que sí, y lo decía en serio, porque había tomado la decisión de creerlo. Esa tarde llamé a Remedios. Remedios. Castañeda Ponce fue mi compañera en el Centro de Salud número 4 durante 17 años. Ella no era enfermera, sino trabajadora social,
Y si en mi vida he conocido a alguien que entiende cómo funciona el sistema mexicano desde adentro, sus fallas y sus puertas traseras, y los nombres de las personas que realmente quieren ayudar, y los nombres de las que solo aparentan, esa persona es Remedios. Se jubiló 2 años antes que yo, y ahora vive en una casa en la colonia Torreón Jardín con sus 3 gatos y un huerto de chile serrano que cuida con más dedicación que la mayoría de la gente cuida a sus hijos. Contestó al segundo timbre. Le dije que necesitaba verla, que era urgente y que no podía contarle por teléfono. Remedios tiene 69 años y lleva décadas escuchando cosas que no pueden decirse por teléfono. No hizo preguntas. Me dijo que en 1 hora estaba en mi casa. Llegó con tamales de elote que había hecho esa mañana sin saber que iban a hacer falta, envueltos en hoja de maíz todavía tibios, y una botella de agua de Jamaica que traía siempre en la bolsa, como si supiera que tarde o temprano el día iba a necesitar algo fresco. Verónica estaba en el cuarto descansando. Yo recibí a Remedios en la cocina y puse los tamales en la estufa a calentar y le conté todo. Remedios no me interrumpió una sola vez. Cuando terminé de hablar, estuvo callada casi 2 minutos. Luego preguntó si podía ver el cuaderno. Se lo di. Lo leyó completo con sus lentes puestos y la expresión seria de quien está haciendo un diagnóstico. Cuando lo cerró, lo puso sobre la mesa con la misma delicadeza con que yo había puesto la bolsa de evidencia esa madrugada. Me dijo 3 cosas. La primera, la bolsa con la prenda necesitaba refrigeración, no congelación, y había que entregarla a las autoridades lo antes posible porque la cadena de custodia importa. Me explicó qué significaba eso en términos prácticos. Que si yo la había tocado aunque fuera con guantes, eso necesitaba declararse. Que el DIF no era el primer paso en este caso porque el daño era hacia una adulta. Que el primer paso era el Ministerio Público, específicamente la Fiscalía del Estado de Coahuila, donde existía una fiscalía especializada en delitos contra la familia que en los últimos años había mejorado su protocolo de atención. La segunda, el nombre que yo había visto en la foto y que Verónica había pronunciado esa noche complicaba todo de una manera que yo ya sabía, pero que convenía nombrar en voz alta. Ese hombre tenía conexiones. Iba a usar esas conexiones. El expediente que se abriera tenía que estar tan bien documentado desde el principio que fuera difícil desestimarlo. No imposible, me dijo, porque nada es imposible cuando hay poder de por medio. Pero difícil. La tercera. Verónica necesitaba atención médica esa tarde, no mañana, esa tarde. Las marcas en el cuello necesitaban ser documentadas por un médico antes de que empezaran a sanar, porque las marcas que sanan sin registro oficial no existen para el sistema. Me levanté antes de que terminara de hablar y fui a despertar a Verónica. Necesito que me escuchen bien en este momento, porque lo que voy a contarles es lo que pasa de verdad cuando una mujer intenta denunciar en este país. No el proceso que uno imagina en abstracto, rápido y eficiente y con personas amables que creen todo lo que dices. El proceso real, con sus tiempos y sus formatos, y sus salas de espera, y sus momentos en que tienes que repetir lo mismo por tercera vez a una persona diferente, mientras la persona que te lastimó está en su casa comiendo en paz. Lo cuento porque es importante que quien escucha sepa qué esperar. Y porque saber qué esperar no detiene el proceso, solo lo hace menos brutal. Primero fuimos al Hospital General. Remedios conocía a una médica de urgencias que tenía turno esa tarde, la doctora Amalia Rondón, que llevaba años haciendo valoraciones de lesiones en casos de violencia y que sabía exactamente qué documentar y cómo describir los hallazgos en el lenguaje que necesita un expediente legal. Le explicamos brevemente la situación. La doctora Rondón no hizo expresiones de horror ni de lástima. Hizo su trabajo con una eficiencia tranquila que me pareció una de las formas más profundas del respeto que he visto en mucho tiempo. Las marcas en el cuello de Verónica fueron fotografiadas y descritas en el reporte médico con la terminología correcta. Se documentó que la paciente presentaba equimosis bilaterales en región cervical anterior y lateral consistentes con presión manual. Esas palabras. En ese documento.
con esa fecha y esa hora. Eso es lo que significa convertir el dolor en evidencia. Verónica estuvo callada durante todo el proceso, con esa calma que no es serenidad, sino agotamiento profundo. Solo lloró una vez, cuando la doctora Rondón la miró a los ojos antes de terminar y le dijo que había hecho bien en venir. Ese momento duró 3 segundos y valió todo. Quiero hacer una pausa aquí porque siento que necesito respirar y creo que ustedes también. Esto es mucho, lo sé. Y quiero preguntarles algo directo. ¿Están todavía conmigo? Díganmelo en los comentarios. Solo pongan que sí, o pongan desde donde escuchan, o pongan lo que quieran. Necesito saber que esta historia llega, y si alguien que conocen necesita escuchar algo como esto, compártanla. A veces una historia llega a los oídos correctos en el momento correcto y cambia algo. No lo sé de cierto, pero lo creo. Denle like si creen lo mismo que yo. Y suscríbanse para que mañana también estemos juntos. Del hospital fuimos directamente a las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, que cierra a las 7 de la tarde y llegamos a las 5:15. La sala de espera olía a plástico y a café de máquina, y había un niño pequeño durmiendo en la silla de su madre con la cabeza sobre su regazo, y una mujer mayor que tejía en silencio sin mirar a nadie. Saqué el cuaderno de pasta dura mientras esperábamos y le fui preguntando a Verónica si había algo que recordara que no hubiera escrito todavía. Ella fue agregando cosas en voz baja. Yo escribía. Remedios nos escuchaba y de vez en cuando decía, recuerda mencionar también esto, o cuando te pregunten sobre las fechas, empieza por la más reciente. Cuando nos llamaron, Verónica entró sola. Eso es lo correcto. La víctima declara sin acompañantes para que no haya influencia en el relato. Yo me quedé en la sala de espera con el tejido imaginario que no tenía en las manos y con Remedios a mi lado, que me habló en voz baja durante 40 minutos sobre casos que había conocido en sus años de trabajo social. No para asustarme, sino para prepararme, para darme el mapa del territorio antes de que tuviera que caminarlo. Verónica salió 1 hora y 20 minutos después. Tenía los ojos secos y la espalda recta y una hoja de papel en la mano que era el número de folio de su carpeta de investigación. Eso era el principio, solo el principio, pero era real y era oficial y existía en el sistema. Esa noche, de regreso en mi casa, calenté los tamales que Remedios había traído y comimos las 3 en la mesa de la cocina con la vela de Guadalupe encendida aunque no fuera viernes, porque me pareció que el momento lo requería. Hablamos poco. Comimos despacio. Y cuando Remedios se fue a su casa con los trastes lavados y una bolsa con los tamales que sobraron, Verónica y yo nos quedamos sentadas un momento más sin decir nada. Luego me dijo, «Mamá, él va a saber». Le dije que sí, que probablemente ya sabía algo o lo iba a saber pronto. Le dije que por eso necesitábamos movernos antes de que él se moviera primero. Eso asustó a Verónica de una manera diferente que el miedo de la madrugada anterior. Ese había sido el miedo del cuerpo, inmediato y físico. Este era el miedo de quien empieza a entender que la pelea no terminó, sino que apenas comenzó en terreno distinto. Y tenía razón en tener ese miedo, porque Rodrigo Armenta Salcedo se enteró 2 días después. No sé exactamente cómo. Quizás por alguien en la fiscalía, que aunque no debería pasar a veces pasa. Quizás por el hombre de la foto, que tenía oídos en muchas partes de esta ciudad. Lo cierto es que el 3er día después de la denuncia, Remedios me llamó para decirme que había recibido una llamada de un número que no conocía. Una voz de hombre que no se identificó. Que le dijo que era mejor que se quedara fuera de asuntos que no eran de su incumbencia. Que le preguntó si sus gatos estaban bien. Remedios me contó esto con la voz completamente plana, como si le estuvieran describiendo el precio del kilo de jitomate. Luego me dijo que esa misma mañana había ido a poner su propia denuncia por amenaza y que ya tenía su número de folio también. Eso es Remedios Castañeda. 69 años, 3 gatos y un huerto de chile serrano y más agallas que nadie que yo haya conocido en mi vida. Pero la amenaza era señal de que las cosas iban a ponerse peores antes de mejorar.
Al cuarto día, Verónica recibió un mensaje de Rodrigo. No al teléfono que tenía registrado, sino a un número desconocido que mandó un mensaje de texto a su celular. El mensaje decía que entendía que ella estaba pasando por un momento difícil, que él quería hablar, que había cosas que ella no entendía completamente, que si hablaban podrían resolver esto de manera tranquila sin que nadie saliera lastimado. Ese lenguaje específico. Yo lo leí 3 veces, sin acusaciones, sin amenazas directas, un tono de preocupación razonable. Palabras que suenan a querer arreglar las cosas, pero que debajo de la superficie dicen otra cosa completamente. Dicen, sé que estás haciendo algo. Dicen, todavía tengo acceso a ti. Dicen, todavía puedo hacerte creer que esto se puede resolver entre nosotros sin que nadie externo se entere. Le dije a Verónica que no contestara, que tomáramos una captura de pantalla del mensaje y la mandáramos ese mismo día a la agente del Ministerio Público que llevaba su carpeta de investigación. Verónica preguntó si contestar una sola vez para decirle que no quería hablar sería un problema. Le dije que sí. Le expliqué por qué. Que cualquier comunicación de su parte podía ser usada para argumentar que había contacto voluntario. Que el silencio absoluto era la única respuesta que no podía usarse en su contra. Ella entendió, pero la vi mirando el teléfono durante varios segundos antes de guardarlo, y en esos segundos vi los 4 años de vida compartida con ese hombre, las costumbres y los recuerdos, y la persona que ella había creído que era él, todo eso peleando contra lo que ahora sabía. Ese es el peso más invisible de estas situaciones. No el miedo, no el peligro, la grieta entre lo que uno amó y lo que era en realidad. Al 5.º día llegó la primera visita del vecino. Vivía en el departamento de enfrente al de Verónica, un hombre de mediana edad llamado Luciano Félix, que trabajaba en un banco y que Verónica me había mencionado una vez como un vecino tranquilo que le cuidaba el correo cuando ella viajaba. Llegó a mi casa, a tocar el timbre. Me dijo que era amigo de Rodrigo, que Rodrigo estaba muy preocupado por Verónica, que había escuchado que Verónica no estaba bien y que él, como amigo, quería saber si había algo que pudiera hacer, que si yo necesitaba hablar con Rodrigo, él podía arreglarlo. Estuve parada en mi puerta mirando a ese hombre durante varios segundos. Luego le dije que gracias por venir, que Verónica estaba bien, que no necesitábamos nada, que le mandara saludos a Rodrigo. Y cerré la puerta. Fui directamente al cuaderno y anoté la fecha, la hora, el nombre del hombre, las palabras exactas que había dicho y la dirección de mi casa que claramente Rodrigo ya tenía, aunque nunca debió tenerla como punto de presión. Esa anotación también fue al expediente. Lo que estaba pasando era una maniobra que Remedios me ayudó a nombrar cuando se la conté. No amenazas directas, no actos que pudieran denunciarse fácilmente, sino una red de pequeñas presiones. Mensajes que suenan razonables, visitas que parecen preocupación genuina, recordatorios de que él seguía presente, seguía teniendo ojos en distintos lugares, seguía siendo capaz de llegar. Era la versión calmada del control, la más sofisticada, la más difícil de probar, y también era la que más miedo le daba a Verónica, no porque fuera violenta, sino porque le recordaba cómo había funcionado todo durante 3 años. El mismo método, la misma calma calculada, el mismo mensaje de fondo que decía que él podía llegar a cualquier parte. Al 6.º día me enfermé. No fue nada grave. El cuerpo tiene una manera de cobrar lo que uno no le ha dado cuando ha estado funcionando con puro nervio durante una semana. Me agarró una fiebre de 38 grados y un dolor en las articulaciones que me tuvo en cama hasta el mediodía. Verónica me hizo caldo de fideos con zanahoria y me trajo aspirinas y se sentó a mi lado en el cuarto con el libro que encontró en el buró que no había abierto en meses. Y en ese momento quieto, con la fiebre bajando lentamente y el olor del caldo en el aire y el sonido de las páginas volteándose, pensé en Ernesto. En cómo él siempre decía que yo era la más terca de los dos, que cuando yo me ponía algo en la cabeza no había manera de sacármelo, que eso a veces era difícil y a veces era exactamente lo que la situación necesitaba.
Te necesito ahorita, Ernesto, le dije en silencio a la foto que tengo en el buró. No para que me ayudes tú, sino para recordar que soy capaz. La foto no contestó, pero yo me sentí más firme igual. Al octavo día, Rodrigo presentó una queja formal ante el DIF, alegando que Verónica sufría una crisis mental y que él, como pareja, estaba preocupado por su bienestar y el de sus posesiones compartidas en el departamento. Esa queja era un movimiento calculado. Si el DIF la investigaba, habría un proceso paralelo que podía contaminar el expediente del Ministerio Público o al menos distraer atención y recursos. Si no la investigaba, quedaba registrada como un intento de Rodrigo de actuar de buena fe. La agente que llevaba el caso de Verónica en la fiscalía se llamaba Adriana Solís. Era una mujer de unos 40 años con el cabello recogido y una manera de hablar directa que me gustó desde el principio. Cuando le informamos de la queja del DIF, nos dijo que no era inusual, que en casos como este, la persona investigada frecuentemente intentaba crear expedientes paralelos para complicar la narrativa, que lo importante era mantener la documentación limpia y no dejarse provocar. No dejarse provocar. Esas palabras me las repetí varias veces durante los días siguientes como si fueran una oración, porque hubo momentos en que quise hacer cosas que no eran prudentes. Hubo momentos en que quise llamar a ese hombre de la foto y decirle exactamente lo que pensaba de él, con las palabras más directas de mi vocabulario, que después de 74 años de vida en Coahuila son bastante coloridas. Hubo momentos en que quise ir al departamento de Verónica y sacarle todas sus cosas a la fuerza, aunque eso hubiera sido un error legal. Hubo una noche en que me quedé despierta imaginando conversaciones que nunca iba a tener, argumentos perfectos que nadie iba a escuchar. El enojo es útil cuando te mueve. Cuando te paraliza o cuando te hace cometer errores, solo ayuda al otro lado. Eso también lo aprendí de Ernesto, que era el más paciente de los dos. Al 10º día, Verónica me mostró algo que no había mencionado antes porque había olvidado que existía. En su correo electrónico, en una carpeta que había creado hace casi 2 años y que se llamaba con el nombre de un proyecto de trabajo para despistar, había guardado capturas de pantalla, mensajes de texto de Rodrigo diciéndole que si alguna vez lo dejaba, iba a arrepentirse. Una foto que él le había mandado de ella dormida en su propia cama, con el mensaje «Ya sabes que puedo entrar cuando quiero». El número de cuenta de un tercero a quien Rodrigo le había transferido dinero que era de la cuenta compartida de ellos sin explicación. Y un audio de 23 segundos en el que se escuchaba la voz de Rodrigo diciéndole a alguien por teléfono, sin saber que ella grababa, un nombre y una dirección, y la frase «Arréglalo antes de que hable». Ese audio de 23 segundos era exactamente la clase de evidencia que cambia el peso de un expediente. Le pregunté a Verónica por qué no me lo había mostrado antes. Me dijo que tenía miedo de que no fuera suficiente, que ya la habían hecho dudar de sí misma tantas veces que había aprendido a dudar de sus propias pruebas. Eso me dolió en un lugar específico del pecho, ese lugar donde vive la rabia justa. Llamé a Remedios. Llamé a la agente Solís. Al día siguiente estábamos en las oficinas de la fiscalía, con todo organizado: el cuaderno, las capturas de pantalla impresas, el audio transferido en una USB nueva que compré esa mañana, el reporte médico de la doctora Rondón, la bolsa con la camiseta entregada siguiendo el protocolo de cadena de custodia que Remedios me había explicado desde el principio, la denuncia de Remedios por amenaza, el registro de la visita del vecino Luciano Félix a mi domicilio, las notas del mensaje de texto de Rodrigo con fecha y número. La agente Solís revisó todo sin apuro, pieza por pieza, y cuando terminó, levantó la vista del escritorio y nos dijo que la carpeta de investigación tenía ahora suficiente sustento para solicitar una medida cautelar de alejamiento y para avanzar con la investigación de manera formal. Verónica preguntó qué significaba eso en términos prácticos. La agente Solís le dijo que significaba que el proceso existía, que tenía peso y que Rodrigo Armenta Salcedo iba a recibir una notificación oficial de que estaba siendo investigado y que el otro nombre en el expediente, el del hombre de la foto, también iba a recibir la suya.
Verónica exhaló un sonido pequeño que no era llanto ni risa, sino algo entre las dos cosas. El sonido que hace alguien cuando el cuerpo libera algo que había cargado demasiado tiempo sin poder soltarlo. Yo le puse la mano encima de la suya, encima del escritorio de la fiscalía, y le dije en voz baja, solo para ella, te lo prometí. Pero la semana que siguió fue la más dura de todo, porque Rodrigo, al recibir la notificación, no se calmó, se aceleró. Su abogado presentó en 48 horas un escrito argumentando que Verónica sufría un episodio de inestabilidad emocional vinculado a un historial de ansiedad que él documentó con 2 recetas médicas de hacía 3 años. Argumentó que la queja al DIF que él mismo había presentado era prueba de su preocupación genuina. Argumentó que la evidencia de la camiseta era inválida porque había sido obtenida sin consentimiento en una propiedad que era en parte de él. Argumentó que el audio de 23 segundos había sido editado. No me detengo en los detalles legales porque no soy abogada y no quiero decir nada mal. Pero sí quiero que quienes me escuchan entiendan esto con claridad. Cuando una mujer denuncia a un hombre con recursos y con conexiones, el sistema no siempre responde de manera limpia y rápida. A veces el sistema se convierte en el segundo campo de batalla. Cada prueba puede ser cuestionada. Cada declaración puede ser impugnada. El proceso es lento de una manera que parece diseñada para agotar. Eso no significa que no funcione. Significa que cuesta más de lo que debería. Y yo estaba dispuesta a pagar ese costo. Pero fue en esa semana cuando me agarró el miedo de verdad. No el miedo por Verónica, que ya tenía su medida cautelar y estaba conmigo en casa. El miedo por mí misma, por mis 74 años y mi hombro malo y mi corazón que a veces me da avisos cuando el estrés es demasiado. Hubo una noche que me desperté con el pecho apretado y me quedé sentada en la cama contando respiraciones hasta que el apretón pasó. Luego me levanté, me fui a la cocina y me puse a escribir en el cuaderno todo lo que había pasado hasta ese momento, como si poner las palabras en papel fuera una manera de asegurarme de que yo seguía aquí para contarlas. El cuaderno de pasta dura azul tenía ya 52 páginas escritas con mi letra apretada. Pensé en Esperanza Gutiérrez, en sus escaleras, en lo que su silencio le había costado. Me dije, no, todavía falta. Y seguí escribiendo. Fue Remedios la que encontró a la testigo. Se llamaba Patricia Estrada Murillo y tenía 44 años y había trabajado durante 6 de ellos como asistente personal del hombre de la foto, cuyo nombre ya puedo decir porque está en el expediente y porque llegó la hora. Se llamaba Aurelio Garza Montemayor, empresario de la construcción, exregidor del municipio de Torreón en el periodo de 2014 a 2016, miembro de la Junta de Patronos de 2 asociaciones civiles locales, hombre cuya foto aparecía en el periódico de vez en cuando, cortando un listón o recibiendo un reconocimiento o donando sillas de ruedas a algún asilo. Ese hombre, Patricia Estrada, había renunciado a su trabajo con él 18 meses antes. Y Remedios la conocía porque su sobrino había ido a la misma primaria que el hijo de Patricia, y en alguna reunión de exalumnos habían intercambiado números y habían tenido una conversación que Remedios describió como que yo ya sabía que ese señor no era lo que parecía, pero no sabía que había llegado a esto. Patricia no quería hablar al principio. Eso lo entiendo completamente, y no lo juzgo. Hablar tiene un costo real. Rodrigo ya lo había demostrado con las amenazas a Remedios, con la visita del vecino a mi casa, con el escrito de su abogado que intentaba convertir a Verónica en el problema. Hablar cuando la otra parte tiene poder y dinero y abogados y conexiones en la presidencia municipal no es un acto simple. Es un acto de valentía que puede costar el trabajo, la reputación, la tranquilidad. Remedios fue a verla 2 veces. Yo fui la tercera vez. Me presenté en su casa en la colonia Las Huertas una tarde de martes. Ella me abrió la puerta con cara de quien ya sabe por qué está ahí, pero todavía no ha decidido qué hacer. La saludé. Le pedí permiso para sentarme. Me lo dio.
Le dije que no venía a pedirle que hiciera algo que no quisiera hacer, que la decisión era completamente suya, que entendía el miedo porque yo también lo tenía, que había noches en que me despertaba con el pecho apretado y contaba respiraciones hasta que pasaba. Eso la sorprendió. Creo que esperaba que yo llegara a convencerla con argumentos o con urgencia, no con miedo compartido. Le dije que lo único que le pedía era que me contara lo que había visto. No para que lo repitiera a nadie si no quería, solo para que yo lo entendiera, para completar el mapa de lo que había pasado. Patricia estuvo callada un rato. Luego empezó a hablar. Habló durante casi 2 horas, con pausas largas, con momentos en que miraba hacia la ventana, como si estuviera recordando cosas que había guardado muy adentro. Me contó sobre Aurelio Garza Montemayor, con el detalle clínico de alguien que ha tenido 18 meses para procesar lo que vio y todavía no ha encontrado a quien decírselo. Me habló de las visitas de ciertos hombres a sus oficinas, de conversaciones que ella había alcanzado a escuchar sin querer, de una carpeta en el archivo que tenía un nombre en clave que ella nunca había podido abrir, pero que había visto en la pantalla del jefe lo suficiente para saber que contenía nombres y números y acuerdos que no eran de negocios de construcción. Y me habló de Rodrigo Armenta Salcedo, de cómo lo conocía desde antes, de cuál era realmente la naturaleza de su relación con Garza Montemayor, de lo que Patricia creía que era el papel de Rodrigo en ese esquema, que no era solo un técnico de refrigeración con contratos de instalación, sino algo más activo y más deliberado. Cuando terminó de hablar, el cuarto estaba oscuro. Ninguna de las dos se había movido a encender una luz. Le pregunté si estaría dispuesta a decirle a la agente Solís lo que me había dicho a mí. Silencio largo. Luego, Patricia Estrada Murillo me dijo que tenía una hija de 15 años, que esa hija iba a la prepa y quería estudiar medicina, que ella había trabajado toda su vida para que esa hija tuviera lo que ella no tuvo. Le dije que lo sabía, que eso era exactamente lo que estaba en juego para todos. Me dijo que iba a pensarlo, que me llamaba. Llamó a los 2 días, dijo que sí. Quiero parar aquí porque lo que viene es la parte que esperé durante semanas y quiero que estén completamente presentes conmigo. Si esta historia les ha estado llegando al corazón, ahora es cuando más lo necesito. Déjenme un comentario con su ciudad. Dígame si son de Coahuila, si son del norte, si están del otro lado de la frontera o en cualquier rincón donde llegue esta voz. Denle like para que yo sepa que están ahí. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. Aquí hay una historia nueva cada día y lo que sigue de esta no se lo pueden perder. La reunión en las oficinas de la Fiscalía fue un miércoles a las 10 de la mañana. Llegamos las 4 juntas. Verónica, Remedios, Patricia y yo. Cada una con lo suyo. Verónica con su relato y sus evidencias guardadas en la carpeta de cartón duro que habíamos organizado la noche anterior en mi cocina, con la misma atención con que uno organiza documentos para algo que importa de verdad. Remedios con su denuncia propia y con 15 años de conocimiento institucional que la hacían navegar esas oficinas como si fueran su propio territorio. Patricia con la voz que le había costado 18 meses juntar y que esa mañana estaba lista. Y yo con el cuaderno. Las 57 páginas del cuaderno de pasta dura azul. La agente Adriana Solís nos recibió con 2 colegas adicionales, una de ellas especialista en análisis de evidencia digital. Nos pidieron que esperáramos en la sala mientras ella revisaba el material que Patricia traía, que incluía documentos que Patricia había conservado de su tiempo como asistente, fotocopias de algunos registros que había tenido acceso legal a ver y copiar como parte de sus funciones y el número de cuenta que ya aparecía también en la evidencia de Verónica. Esperamos 40 minutos. Cuando la agente Solís salió, su expresión era diferente. No dramática, solo más firme. La firmeza de quien acaba de ver que las piezas encajan. Nos dijo que la información de Patricia, combinada con la evidencia del expediente de Verónica, justificaba ampliar la investigación, que se iba a solicitar acceso a registros financieros, que se iba a citar a Rodrigo Armenta Salcedo a declarar formalmente,
y que el nombre de Aurelio Garza Montemayor iba a ser incorporado en la carpeta de investigación de manera oficial. Ese nombre, oficial, en un documento del Ministerio Público del Estado de Coahuila. Verónica me tomó la mano debajo de la mesa y la apretó fuerte. Yo la apreté de regreso. Las horas siguientes fueron un movimiento constante de personas, documentos, declaraciones, formatos. Verónica declaró de nuevo, más detallado esta vez, con la nueva evidencia como estructura de apoyo. Patricia declaró. Remedios refrendó su denuncia y agregó detalles sobre la llamada amenazante que había recibido. Yo declaré también como testigo de los eventos de esa madrugada, como quien recibió a la víctima inicial, como quien documentó desde el principio. Entregué el cuaderno. 57 páginas escritas en mi letra. Cada fecha, cada hora, cada palabra recordada con precisión, cada nombre, cada detalle. El abogado de la fiscalía lo revisó página por página y cuando levantó la vista me dijo que era una documentación extraordinariamente completa. Le dije que había sido enfermera durante 28 años y que los enfermeros sabemos que lo que no se escribe no existe. Por la tarde llegó la notificación de que se había emitido una orden de presentación para Rodrigo Armenta Salcedo y que se habían iniciado las diligencias para notificar formalmente a Aurelio Garza Montemayor de que era sujeto de investigación. Salimos de esas oficinas a las 6 de la tarde. La luz del atardecer en Torreón, a esa hora, es de ese naranja profundo que parece de película y que yo ya no noto en los días normales de tanto verlo. Esa tarde lo noté. Remedios fue a buscar su coche al estacionamiento. Patricia llamó a su hija para decirle que llegaba tarde, pero que estaba bien. Verónica y yo nos quedamos paradas en la banqueta un momento sin decir nada. Luego me dijo, «No sé cómo darte las gracias». Le dije que no me las diera todavía, que esto no había terminado, que el proceso legal iba a tomar su tiempo, que Rodrigo iba a pelear, que Garza Montemayor tenía recursos, que iba a haber momentos difíciles por delante, que de todas formas ya no podían deshacer lo que había pasado esa tarde, que estaba en el sistema, que existía, que era real. Me miró y me preguntó cómo era que yo no tenía miedo. Le dije que sí tenía miedo. Mucho miedo, que lo había tenido desde esa primera madrugada, que el miedo no se iba, que lo que cambiaba era que uno decide de todos modos. Nos fuimos caminando al coche juntas. Yo llevaba la bolsa con la copia del recibo del cuaderno que me había devuelto la agente Solís después de escanear todo. El cuaderno mismo ya estaba en el expediente, ya era parte del proceso. Eso me pareció lo más adecuado del mundo. 3 semanas después, Rodrigo Armenta Salcedo compareció a declarar. Llegó con abogado y con una actitud de quien cree que puede salir bien parado con suficiente confianza. La agente Solís me contó después que cuando le presentaron la evidencia del audio de 23 segundos, la actitud cambió. Que cuando le mostraron los registros financieros que vinculaban sus transacciones con las cuentas de Garza Montemayor, el abogado pidió un receso. El receso duró 40 minutos. Cuando volvieron, la postura había cambiado. No voy a contar los detalles del proceso, porque los procesos legales tienen su propio tiempo y sus propias reglas, y yo no soy abogada, y no es mi historia judicial que contar. Lo que sí puedo decir es que Rodrigo Armenta Salcedo no volvió a la casa de la colonia Las Quintas, que la medida cautelar de alejamiento de Verónica se mantuvo, que Aurelio Garza Montemayor, 3 semanas después de ser notificado formalmente de la investigación, pidió licencia de sus funciones en las 2 asociaciones civiles donde participaba, con una carta que su oficina envió a los medios diciendo que era por razones personales y de salud. Razones personales y de salud. 34 años de reputación construida con cuidado, y ese fue el lenguaje que eligieron para el inicio del derrumbe. Yo leí esa noticia en mi teléfono una mañana mientras tomaba el café. La leí 2 veces. Luego la puse sobre la mesa y seguí con mi café. No sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí algo más silencioso que eso.
algo parecido a la sensación de cuando finalmente cierras una llave que lleva tiempo goteando. No celebración, alivio. Y debajo del alivio, el peso de todo lo que costó llegar ahí. Verónica lo supo al mismo tiempo que yo. Me llamó cuando vio la nota. No dijo nada al principio, solo estaba al teléfono respirando. Luego me dijo mamá. Le dije aquí estoy. Me dijo, ya. Y ese ya dijo todo lo que no tenía palabras. Esa tarde fui a la iglesia de San Francisco, que queda a 4 cuadras de mi casa y que tiene un Cristo viejo de madera de 3 siglos, que siempre me ha parecido que tiene cara de haber visto demasiado. Me senté en una banca del fondo y estuve ahí un rato en silencio. No recé palabras formales, solo estuve ahí, con el peso de las semanas anteriores y con la prenda guardada en el expediente, y con las 57 páginas del cuaderno azul ya en manos del sistema, y con la cara de Verónica esa primera madrugada, y con la cara de Esperanza Gutiérrez hace más de 40 años. Le dije a Ernesto, en silencio, que lo habíamos hecho. El Cristo viejo de madera me miró con su cara de haber visto demasiado, y yo me levanté y me fui a casa. Hoy es martes. Lo sé, porque los martes llega el camión del mercado a la colonia y desde temprano se escucha el pregón del señor que vende verdura fresca, ese sonido que lleva 40 años siendo el mismo y que a mí me ancla a la mañana mejor que cualquier reloj. Hoy compré jitomates y un manojo de epazote y 2 mazorcas de elote que Verónica va a querer desgranadas para el guiso de la tarde, y mientras caminaba de regreso con la bolsa en el brazo, me di cuenta de que llevaba varios minutos sin pensar en el expediente, ni en los abogados, ni en los procesos que siguen su curso en las oficinas de la fiscalía. Solo estaba pensando en el guiso. Eso, me dije, es progreso. Han pasado 8 meses desde aquella madrugada. 8 meses que se sienten como una vida aparte, como si hubiera un antes y un después tan marcados que a veces me cuesta creer que la mujer que está comprando elotes en el mercado es la misma que se sentó frente a una bolsa de evidencia a las 3 de la mañana, sin saber todavía lo que iba a costarle lo que decidió en ese momento. La misma, pero no idéntica. Verónica vive conmigo todavía. Al principio iba a ser temporal, las semanas que tardara en estabilizarse la situación legal y en encontrar un departamento. Pero a los 2 meses, ninguna de las dos había mencionado que se fuera. Y a los 4 meses, ella había pintado el cuarto de huéspedes de un color azul claro que ella llama azul cielo, y yo llamo azul bastante intenso. Y a los 6 meses ya teníamos rutinas compartidas que ninguna habíamos acordado en voz alta, pero que existían de todas maneras. Ella hace el café, yo hago el desayuno. Los miércoles vemos una película en la tele después de cenar y discutimos sobre si fue buena o mala, y ese debate siempre dura más que la película. No sé si se va a quedar para siempre. No lo hemos hablado. Pero me parece que la pregunta no urge. Lo que sí ha cambiado de manera permanente es Verónica misma. Y lo digo no como observación de madre orgullosa, sino como observación de alguien que ha pasado décadas aprendiendo a leer a las personas. Hay algo distinto en cómo camina por la casa, en cómo contesta el teléfono, en cómo dice «no gracias» o en cómo dice eso «no me parece bien» con una tranquilidad que no existía antes, o que quizás existía muy adentro y necesitó todo esto para encontrar el camino a la superficie. Va con una psicóloga los jueves. La doctora Frida Palomino, que tiene su consultorio en la Colonia Centro y que Remedios conocía a través de la red de profesionales con quienes trabajó en sus años en el sistema de bienestar social. No me cuenta los detalles de las sesiones y yo no los pregunto, pero me cuenta lo que ella quiere compartir. A veces llega del consultorio con cara de haber llorado y se sienta en el patio con su taza de té y yo le llevo una galleta sin decir nada. Y nos quedamos sentadas un rato en silencio, que es la versión adulta del abrazo que uno necesita cuando tiene 12 años y se raspa las rodillas. Otras veces llega con una energía diferente, más ligera, como si hubiera soltado algo adentro que estaba ocupando un lugar que ahora está disponible para otra cosa. Esos días hace chistes que no le había escuchado en años.
Esos días me recuerda a la Verónica que aprendió a caminar como si supiera exactamente a dónde iba. Todavía tiene pesadillas. Me lo ha dicho. No todas las noches, pero sí. A veces escucho que se mueve en el cuarto azul claro y me quedo despierta un momento para escuchar si necesita algo. Y cuando vuelve el silencio, me regreso a dormir. No le digo que la escuché. Ella sabe que la escucho. Es suficiente. La doctora Palomino le explicó algo que Verónica me transmitió y que quiero compartir aquí porque me parece importante. Le dijo que la recuperación del trauma no es lineal, que no va de menos a más de manera constante como quien sube una escalera, que a veces hay días que se sienten como retrocesos pero que no lo son, que son parte del proceso de integrar lo que pasó en la historia de uno sin que esa historia lo defina completamente, que la meta no es olvidar, sino poder recordar sin que el recuerdo tenga el mismo poder que antes. Me parece que eso es verdad más allá del trauma. Me parece que es verdad de casi todo lo difícil que le pasa a uno en la vida. Quiero pausar aquí porque siento que esta parte de la historia merece que estemos bien presentes los dos, usted que escucha y yo que cuento. 8 meses de camino llegan a este momento, y quiero que me acompañen completamente. Dígame en los comentarios cómo se sienten ahorita. No tienen que decir nada elaborado. Solo denme una palabra de cómo llegaron a esta parte de la historia. Y si están escuchando esto de madrugada, si no pueden dormir, si algo de lo que conté les movió algo por dentro, eso es exactamente para quién fue contado. Denle like si esta historia les llegó. Compártanla con alguien que pueda necesitarla. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Aquí hay una historia nueva cada día, y cada una trae consigo algo verdadero. El proceso legal sigue su curso. No voy a mentirles diciendo que ya terminó todo de manera limpia y perfecta, porque eso no sería verdad y esta historia solo vale algo si es verdad. Los procesos judiciales en México tienen sus tiempos y sus complicaciones y sus momentos en que uno siente que el sistema avanza como el agua entre piedras, lento y a veces invisible, pero moviéndose igual. Lo que sí puedo decir es lo que ha pasado hasta hoy. Rodrigo Armenta Salcedo está sujeto a proceso. Su carpeta de investigación tiene suficiente sustento, según nos explicó la agente Solís en la última reunión que tuvimos con ella hace 3 semanas, para continuar con las diligencias necesarias. Tiene un abogado defensor que ha hecho su trabajo de complicar lo que puede complicarse. Pero la evidencia no desaparece porque alguien contrate a un buen abogado. La evidencia existe. El cuaderno azul existe. El audio de 23 segundos existe. La declaración de Patricia Estrada existe. El reporte de la doctora Rondón existe. Lo que existe no puede deshacerse. Aurelio Garza Montemayor renunció definitivamente a sus cargos en las asociaciones civiles 2 meses después de su licencia. Su nombre apareció en el periódico una vez más, en una nota pequeña en la sección de negocios que decía que se retiraba de la vida pública por razones de salud. Las personas que lo conocían de los eventos y los listones cortados y los reconocimientos enmarcados tienen cada quien su propia interpretación de lo que eso significa. Los que saben lo que hay en el expediente saben que significa otra cosa. Patricia Estrada Murillo consiguió un trabajo nuevo en una empresa de recursos humanos en Monterrey. Me mandó un mensaje hace 2 meses diciéndome que su hija entró a la prepa con el promedio más alto de su generación, que quiere estudiar medicina de verdad. Le contesté que me alegraba mucho y que su mamá era una mujer valiente. Remedios y sus 3 gatos están perfectamente. El chile serrano de su huerto estuvo tan bueno este año que me trajo un frasco de salsa que he estado racionando como si fuera medicina cara. Y yo estoy aquí, con mis 74 años y mi hombro malo y mi corazón que de vez en cuando me da avisos, pero que esa mañana en el mercado latía tranquilo mientras yo pensaba en el guiso de la tarde. Ahora quiero hablar directamente con quien me está escuchando, no como narradora de una historia que ya terminó, sino como una mujer de 74 años que pasó por esto y que aprendió cosas que quisiera que usted supiera antes de necesitarlas. La primera cosa: si hay un niño o una niña en su vida que ha cambiado de repente y no hay una razón obvia que lo explique,
Préstele atención a ese cambio. No lo descarte. No diga que son etapas o que son los nervios o que usted está exagerando. Los niños y las personas jóvenes que están en situaciones difíciles rara vez dicen las cosas directamente. Las dicen de otra manera. Las dicen cambiando. Las dicen dejando de dormir bien o de comer bien o dejando de hacer las cosas que antes les gustaban. Las dicen portándose diferente con ciertas personas o en ciertos lugares. Las dicen haciéndose más pequeños de lo que son. Esas son señales. Son lenguaje. El cuerpo habla cuando la boca no puede o no sabe. La segunda cosa, si alguien en quien confía le dice que usted está exagerando, que está inventando, que su edad ya le juega bromas a la cabeza, que siempre ha sido demasiado desconfiada, que está viendo problemas donde no los hay, detente un momento antes de creerles. Pregúntese quién se beneficia de que usted deje de mirar. Porque el instinto que viene de décadas de vida vivida, de haber criado hijos y de haber visto el mundo funcionar y fallar y volver a funcionar, ese instinto no es fantasía. Es experiencia acumulada que su cuerpo reconoce antes de que su mente tenga las palabras. Confíe en él. La tercera cosa. Si usted o alguien que quiere está en una situación que se parece a la que les conté, hay caminos concretos, no perfectos, no rápidos, pero reales. El DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene presencia en todos los municipios y estados de México. Es la institución primaria de bienestar familiar y recibe reportes de preocupación sobre menores y sobre situaciones de riesgo en el hogar. No necesita tener las pruebas perfectas para acercarse. Necesita tener una preocupación fundada. Con eso, es suficiente para empezar. El Ministerio Público o la Fiscalía de su estado recibe denuncias penales y abre carpetas de investigación. En muchos estados existe una fiscalía especializada en delitos contra la familia o contra menores, como la que atendió el caso de Verónica en Coahuila. Pida específicamente esa área cuando llegue. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene una línea de atención gratuita al número 800-715-2000. Si siente que no la están atendiendo bien o que sus derechos están siendo ignorados en el proceso, ahí puede reportarlo. Y esto es importante. Documente desde el primer momento. No confíe solo en su memoria porque la memoria edita sin que usted se dé cuenta. Escriba fechas, escriba horas, escriba palabras exactas, escriba nombres. Un cuaderno de pasta dura cuesta nada y puede valer todo. La cuarta cosa. Para las madres y los padres que quizás están escuchando esto y reconocen algo en la historia de Verónica, algo en esa manera de no ver, porque ver duele demasiado. No los estoy juzgando, los entiendo. El amor que uno le tiene a una persona puede convertirse en la razón por la que uno no mira de frente lo que esa persona está viviendo, porque mirar de frente significa que hay un problema. Y los problemas no desaparecen solos y uno tendrá que hacer algo y ese algo va a costar. Pero el costo del silencio siempre es más alto de lo que parece al principio. Siempre. El silencio le costó a Esperanza Gutiérrez lo que le costó, y yo cargo eso conmigo desde hace más de 40 años. No digo esto para hacerle sentir culpa a nadie. Lo digo para que si usted está en ese momento de decisión, esa fracción de segundo en que todavía puede elegir mirar, elija mirar. La quinta cosa, y quizás la más importante de todas. Ser vieja en este país a veces significa que le dicen a una que ya no entiende, que ya no ve bien, que ya confunde las cosas, que mejor se quede en su casa y deje que los jóvenes manejen lo que hay que manejar. Eso me lo dijeron a mí de varias maneras durante estos 8 meses. El abogado de Rodrigo lo insinuó en sus escritos cuando habló de testimonios poco confiables por edad avanzada. El vecino Luciano Félix lo comunicó sin palabras cuando decidió venir a hablar conmigo en lugar de con Verónica, como si yo fuera el eslabón más débil. No somos el eslabón más débil. Llevamos décadas observando. Llevamos décadas documentando, aunque no lo llamemos así. Llevamos décadas leyendo las habitaciones, los silencios, los cambios en las personas que amamos. Esa competencia no se oxida, se profundiza. La edad es sabiduría.
Y la sabiduría, cuando se usa bien, es un arma más efectiva que cualquier cosa que puedan usar en contra de nosotras. Ahora quiero volver a mi cocina, al cuaderno de pasta dura azul, que ya no está en mi mesa, sino en el archivo de la Fiscalía del Estado de Coahuila, convertido en evidencia oficial. Le compré un reemplazo en la papelería del barrio. Verde oscuro porque el azul ya tenía dueño. Lo estrené escribiendo la fecha de aquel día en que salimos de las oficinas de la Fiscalía con el sol naranja de Torreón en la cara y Verónica apretándome la mano. En la primera página escribí: esta historia ya existe. Ya no puede borrarse. Y en la segunda página empecé a escribir lo que sigue, porque la vida no termina en los puntos dramáticos. La vida sigue después del drama, con sus martes de mercado y sus guisos de la tarde y sus películas de miércoles sobre las que uno discute más tiempo del que duró la película. La camiseta blanca que Verónica sacó de aquella casa en la bolsa de plástico ya no está en mi cocina. Está en el expediente también, guardada como corresponde, parte del hilo de evidencia que construimos entre todas esa semana y las semanas que siguieron. Pero a veces cuando estoy en la cocina y veo la mesa, veo el lugar donde estuvo esa primera madrugada. No con miedo, con otra cosa, con la conciencia de que en ese momento tomé una decisión y de que esa decisión tuvo consecuencias reales para personas reales. Para Verónica, que duerme en el cuarto azul claro y llega los jueves del consultorio, a veces con cara de haber llorado y a veces con esa energía más ligera. Para Patricia Estrada, cuya hija quiere estudiar medicina. Para Remedios, que sigue viva y con sus 3 gatos y su chile serrano y su valentía intacta. Y quizás, solo quizás, para alguna persona que en algún momento futuro se encuentre en una situación parecida y recuerde que hay caminos concretos y que el silencio no es protección. Eso es lo que espero. No que esta historia sea perfecta, sino que sea útil, que llegue a los oídos que la necesitan. Esta mañana, antes de salir al mercado, pasé por el cuarto de Verónica a asomarme como hago siempre, aunque no me llamen. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba sentada en la cama con el teléfono, leyendo algo, con la luz del sol de la mañana entrándole por la ventana y poniéndole ese brillo en el cabello castaño que tiene igual que su padre. Levantó la vista y me vio parada en el umbral. Me dijo: «Buenos días, mamá», le dije. «Buenos días, mi vida». Y eso fue todo. 2 oraciones. Buenos días. Nada de extraordinario. Solo los 2 buenos días más normales del mundo, en la mañana de un martes, con olor a café recién hecho, y el pregón del verdulero afuera, y el sol entrando por la ventana como si supiera que era bienvenido. Pero yo soy enfermera retirada y llevo 74 años aprendiendo a leer los cuerpos y los silencios. Y en esos 2 buenos días leí todo lo que necesitaba saber sobre cómo estamos. Bien. Estamos bien. No perfectas. No terminadas de sanar. No sin cicatrices, ni sin noches difíciles, ni sin el largo camino del proceso legal que sigue su curso en las oficinas que huelen a plástico y a café de máquina. Pero bien, paradas, aquí, juntas en esta casa de paredes de adobe que retiene el fresco de la noche y que huele a café y a geranios y a la vela de Guadalupe que enciendo los viernes. Igual que esa primera madrugada, cuando abrí la puerta y encontré a Verónica temblando en el umbral, yo tomé una decisión en ese momento. La misma que tomé entonces y que tomo cada día que elijo seguir adelante en lugar de hacerme a un lado. La decisión de que mi hija me importa más que mi comodidad. La decisión de que la verdad vale más que la paz falsa. La decisión de que esta viejita de Torreón, con su hombro malo y su cuaderno verde oscuro y su café que siempre se quema cuando se distrae, no va a hacerse a un lado, nunca más. Si usted llegó hasta aquí conmigo, si estuvo presente desde esa primera madrugada hasta este martes de mercado y guiso de la tarde, quiero que sepa que me ha dado el regalo más grande que puede darle alguien a esta abuela, el de ser escuchada de verdad. Así que le pido una última cosa. Deje un comentario con la palabra vista. Solo esa palabra. No tiene que explicar nada, solo vista.
porque las personas que llegaron hasta aquí saben por qué esa palabra importa. Solo quienes escucharon la historia completa la entenderán. Y esa palabra me dice que usted estuvo presente, que esta historia llegó, que no se perdió en el ruido. Y por favor, comparta este video. No por mí, por esa persona en su vida que quizás está en una situación que se parece a algo de lo que contamos aquí. A veces una historia llega a los oídos correctos en el momento correcto y eso cambia algo. Yo no lo sé de cierto, pero lo creo con todo el corazón que me queda. Suscríbase si todavía no lo ha hecho. Aquí hay una historia nueva cada día. Historias de mujeres que vivieron cosas difíciles y salieron del otro lado. Historias que traen consigo algo verdadero, algo que usted puede usar. Dígame desde qué ciudad nos acompañó hoy, qué hora es donde está. Si escuchó esto solo, o sola, o acompañado, o acompañada. Me gusta saber que no estoy contando en el vacío. De todo el corazón de esta abuela al suyo, muchas gracias. Cuídense mucho por allá. Cuiden a sus niños, cuiden a sus hijas. Cuiden a las personas que no pueden cuidarse solas en este momento. Y si alguna vez sienten ese algo en el estómago que no saben nombrar todavía, no lo descarten. Escúchenlo, porque ese algo tiene un nombre. Se llama experiencia y tiene valor.